¿Cómo puedo llenarme del Espíritu Santo? El libro de los Hechos de los Apóstoles se ha descrito como el primer volumen de la historia de la Iglesia. En él nos encontramos varios ejemplos de personas que han recibido el Espíritu Santo. En un mundo ideal, cada cristiano estaría lleno del Espíritu Santo desde el momento de su conversión. Algunas veces sucede así, tanto en el Nuevo Testamento como ahora, pero no siempre, incluso en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto la primera ocasión en la que el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Mientras avanzamos en la lectura de este libro, podremos ver otros ejemplos. Cuando Pedro y Juan oraban por los cristianos de Samaria y el Espíritu Santo vino sobre ellos, Simón el mago quedó tan impresionado que ofreció dinero para obtener poder para hacer lo mismo. Lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 al 18. Pedro le advirtió que era algo terrible pretender comprar el don de Dios con dinero. Por este relato vemos que obviamente debió suceder algo impresionante. En el capítulo siguiente, Hechos de los Apóstoles 9, vemos una de las conversiones más señaladas de todos los tiempos, cuando Esteban, mártir cristiano, fue apedreado y Saulo, después de aprobar su muerte, Hechos de los Apóstoles 8:1, comenzó a perseguir a la Iglesia. Iba de casa en casa, arrestaba a hombres y mujeres y los apresaba, versículo 3. Al comienzo del capítulo 9, le encontramos respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Versículo 1. Pocos días después, Pablo se encontraba predicando en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 20. Su conversión provocó un azoramiento tal entre la gente que todos se preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén quería destruir a todos los que invocan el nombre de Jesús? ¿Qué sucedió en estos pocos días que cambió a Saulo tan radicalmente? Primero, él encontró a Jesús en el camino de Damasco. En segundo lugar, quedó lleno del Espíritu Santo. En aquel momento le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Podemos leer el relato de la conversión de Saulo, que después fue el gran apóstol San Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 19. Sucede a menudo que las personas que no son cristianas o que incluso son totalmente anticristianas experimentan un giro drástico en sus vidas cuando vienen a Jesús y se llenan del Espíritu Santo. Después se pueden convertir en poderosos defensores y difusores de la fe cristiana. En Éfeso, Pablo se encontró con un grupo de creyentes que ni tan siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Les impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Hechos de los Apóstoles 19:1-7. Hay personas hoy en día que están en una situación parecida. Puede que hayan creído durante un tiempo o incluso a lo largo de toda su vida y han asistido a la iglesia con regularidad, pero aún así es posible que sepan muy poco o prácticamente nada sobre el Espíritu Santo. A veces, cuando recibo a parejas que piden casarse, les pregunto si han recibido el sacramento de la confirmación y muchos no saben de qué les estoy hablando. Pero puede que sea más triste el caso de las personas que han recibido el sacramento de la confirmación en el colegio porque tocaba, pero no han tenido una verdadera experiencia del Espíritu Santo. No se han abierto de verdad al don de Dios, y algo parecido podríamos decir del bautismo y de la primera comunión. Podemos fijarnos también con más detenimiento en otro caso mencionado
al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se trata de la primera ocasión en que los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Dios realizó algo extraordinario. Todo comenzó con una visión que le fue dada a un hombre que se llamaba Cornelio. Dios habló también a San Pedro a través de una visión y le dijo que quería que fuese a hablar a los gentiles a casa de Cornelio. Pedro hablaba todavía cuando el Espíritu Santo bajó sobre los que escuchaban su predicación. Los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron muy sorprendidos al ver que el don del Espíritu venía también sobre los paganos. Les oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 44 al 46. Tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo. Pedro tuvo que parar su discurso porque era obvio que estaba sucediendo algo grande. Raramente el Espíritu llena a las personas de forma imperceptible, aunque la experiencia es distinta para cada una de ellas. En la descripción del día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles 2, Lucas utiliza la imagen de una tormenta. Es una forma de ilustrar el poder del Espíritu fluyendo sobre los apóstoles. Hubo manifestaciones físicas, sintieron un rumor, versículo 2. No fue un rumor real, sino una impresión como de un rumor. Fue el poderoso movimiento del Espíritu de Dios. Los apóstoles vieron también algo que parecía fuego, versículo 3. La sensación de calor acompaña a veces la experiencia del Espíritu y la gente lo puede notar en sus manos o en algún otro lugar del cuerpo. Una persona lo describió como la sensación de que su cuerpo brillaba. El fuego simboliza el poder, la pasión y la pureza que el Espíritu de Dios da a nuestras vidas. Para otros, la experiencia del Espíritu puede ser una abrumadora conciencia del amor de Dios. San Pablo ruega por los cristianos de Éfeso para que ellos sean capaces de comprender con todo el pueblo santo lo ancho, largo, alto y profundo del amor de Cristo. El amor de Cristo es más que suficiente como para abarcar a cada persona del mundo. Se extiende a través de cada continente a gente de toda raza, color, tribu y procedencia. Es suficientemente perdurable como para cubrir toda una vida y llegar hasta la eternidad. Es suficientemente profundo como para llegar hasta nosotros allá donde hayamos caído. Es suficientemente alto como para elevarnos al cielo. Vemos que este amor adquiere su cima en la cruz de Jesús. Conocemos el amor que Cristo nos tiene porque estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Pablo oraba para que pudiéramos conocer la profundidad de este amor, pero no se quedó ahí. Continuó orando en estos términos: que lleguéis a conocer este amor que sobrepasa todo conocimiento y así entréis del todo a la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es decir, cuando entramos del todo en la plenitud de Dios, es cuando experimentamos en nuestros corazones el amor transformador de Jesucristo. Fueron liberados en la alabanza. Cuando estos gentiles se llenaron del Espíritu, comenzaron a alabar a Dios. La alabanza espontánea es el lenguaje de la gente que está emocionada y entusiasmada por su experiencia con Dios. En eso ha de participar toda nuestra personalidad, incluyendo nuestras emociones. Hay gente que pregunta: ¿será correcto expresar nuestras emociones en la Iglesia? ¿No habrá peligro de caer en el emocionalismo? Creo que el peligro para muchos de nosotros en nuestra relación con Dios no es el emocionalismo, sino la falta de emoción, la carencia de sentimientos. Nuestra relación con Dios puede ser fría. Nuestras emociones
participan en cada relación de amor. Es obvio que ha de haber más que simples emociones, ha de haber amistad, comunicación, entendimiento y servicio. Si un esposo no demostrara ninguna emoción a su esposa, diríamos que a su amor por ella le faltaría un elemento importante. Si no experimentamos ninguna emoción en nuestra relación con Dios, es porque nuestra personalidad no está participando totalmente. Somos llamados a amar, alabar y adorar a Dios con todo nuestro ser. Hay emocionalismo cuando las emociones no radican en la enseñanza sólida de la palabra de Dios. Ahora bien, creo que el peligro de la Iglesia no es precisamente el emocionalismo, sino la frialdad y la inexpresividad. En nuestra adoración a Dios hemos de participar con toda nuestra personalidad, mente, corazón, voluntad y emociones. Recibieron un nuevo lenguaje. Como en el día de Pentecostés y con los cristianos de Éfeso, Hechos de los Apóstoles 19, cuando los gentiles se llenaron del Espíritu, recibieron el don de hablar en lenguas. La palabra lenguas es la misma que se utiliza para idiomas y significa la habilidad para hablar en un idioma que no se había aprendido antes. Puede ser un idioma angelical, como nos dice Pablo en 1 Corintios 13:1, que supuestamente no es reconocible, o podría ser una lengua humana reconocible, como en el caso de Pentecostés. En una reunión internacional de oración en la cual participé hace tiempo en Londres, una chica que venía de España, de Cataluña, que se llamaba Sofía, estaba orando. Se le terminaron las palabras en catalán y castellano y comenzó a hablar en lenguas. Su compañera, que era una chica rusa, abrió los ojos sorprendida y sonrió. Al acabar la oración le dijo a Sofía: «¿Has estado hablando en ruso?». Sofía, muy sorprendida, porque nunca había estudiado ruso, le preguntó: «¿Qué he dicho?». Su amiga le respondió: «Has dicho, hija mía querida», una y otra vez. Tanto para Sofía como para su amiga, estas tres palabras tuvieron un gran significado, pues eso les confirmó que ellas eran importantes a los ojos de Dios. El don de hablar en lenguas ha traído una gran bendición a mucha gente. Es uno de los dones del Espíritu. No es el único don, ni tan solo el más importante. No todos los cristianos hablan en lenguas y no es necesariamente una señal de estar lleno del Espíritu. Para muchos, tanto en el Nuevo Testamento como en la experiencia cristiana, hablar en lenguas acompaña a la vivencia de recibir el Espíritu Santo y puede ser la primera experiencia de la actividad sobrenatural más obvia del Espíritu. Muchos, hoy en día, están intrigados por este don. ¿Qué es exactamente hablar en lenguas? Hablar en lenguas es una forma de orar, una de las muchas y diferentes formas que encontramos en el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo. El que tiene el don de hablar en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. 1 Corintios 14:2. Es una forma de adoración que edifica al cristiano como individuo. Versículo 4. Obviamente los dones que edifican directamente a la Iglesia son aún más importantes, pero eso no quiere decir que el don de lenguas no sea importante. El beneficio de orar en lenguas es que se trata de una forma de oración que trasciende la limitación del lenguaje humano. Eso parece decir Pablo cuando expresa: «Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no llega a dar fruto». 1 Corintios 14:14. Se trata, pues, más de una forma de oración del corazón que del entendimiento. Todos nos vemos limitados por el idioma. Normalmente toda persona conoce un promedio de 5.000 palabras de su idioma. Las personas más cultas llegan a conocer y utilizar unas 10.000 palabras de su idioma. Se dice
que escritores como Miguel de Cervantes o Félix Lope de Vega conocían de 15 a 20.000 palabras de la lengua española. Con todo, ellos también estaban limitados por el número de palabras que conocían. A veces la gente se siente frustrada por no poder expresar adecuadamente sus sentimientos, hasta en una relación humana. La gente puede sentir profundas experiencias en su espíritu, pero a veces no sabe cómo expresarlas con palabras. Eso ocurre también a menudo en nuestra relación con Dios. Aquí es donde el don de hablar en lenguas puede ser de gran ayuda, pues nos permite expresar a Dios lo que sentimos realmente en nuestro espíritu, sin tener que pasar por el proceso de traducirlo a nuestro idioma. Por eso Pablo dice: mi entendimiento no llega a dar fruto. No es que lo hagamos al margen de la mente, no llega a dar fruto porque no se realiza a través del proceso de traducción a una lengua inteligible. ¿En qué áreas ayuda a hablar en lenguas? Alabanza y adoración. Nosotros estamos particularmente limitados en nuestro idioma. Cuando los niños y también los adultos escriben una nota de agradecimiento, en pocas líneas se acaban las palabras y vemos cómo los adjetivos amable, maravilloso o brillante comienzan a repetirse una y otra vez. En nuestra alabanza y adoración podemos encontrar a menudo limitado el lenguaje. Nosotros anhelamos expresar nuestro amor, adoración y alabanza a Dios, particularmente cuando estamos llenos del Espíritu. El don de hablar en lenguas nos permite hacerlo sin la limitación del lenguaje humano. Oración bajo presión. Hablar en lenguas puede ser de gran ayuda cuando oramos bajo presión. Hay veces en la vida en que nos resulta difícil saber cómo hemos de orar. Puede que sea porque estamos cargados de presiones, ansiedades o dolor. Un sacerdote mayor, conciliario durante muchos años del movimiento de la Renovación Carismática Católica, nos da el siguiente testimonio. No hace mucho oraba por un joven de 28 años, cuya esposa había muerto de cáncer tan solo un año después de casarse. Pidió e inmediatamente recibió el don de hablar en lenguas. Todas las cosas que él había estado reprimiendo en su vida parecieron descargarse en aquel momento. Después me dijo que había tenido una gran sensación de alivio al poder liberarse de todas aquellas cosas. Oración por los demás, intercesión. Muchas personas han encontrado de gran ayuda el don de lenguas a la hora de orar por otros. Es difícil orar por los demás, especialmente si no los hemos visto desde hace tiempo o no hemos tenido noticias recientes. Después de un cierto tiempo, nuestra oración más elaborada podrá llegar a ser: Señor, bendícelos. En este caso, orar en lenguas por ellos puede ser de mucha ayuda. A menudo, mientras lo hacemos, Dios nos da las palabras para orar con entendimiento. No es egoísta querer orar en lenguas, aunque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. 1 Corintios 14:4. El efecto indirecto de eso puede ser enorme. Jackie Pullinger describe la transformación de su ministerio cuando comenzó a utilizar este don. Con el reloj en la mano yo oraba 15 minutos cada día en el idioma del Espíritu, pero aún así yo no sentía nada mientras rogaba que el Espíritu me ayudase a interceder por aquellos a quien Él quería llegar. Después de 6 semanas aproximadamente, comencé a llevar gente a los pies de Jesucristo sin tan siquiera esforzarme. Los bandidos clamaban llorando en las calles, las mujeres eran curadas, los adictos a la heroína eran liberados milagrosamente, y yo sabía que todo eso no tenía nada que ver conmigo. También se abrió la puerta para que ella recibiese otros dones del Espíritu.
aprendí con mis amigos sobre otros dones del Espíritu y fueron unos años increíbles en mi ministerio. Cantidad de pandilleros y de gente necesitada, estudiantes y parroquianos se convirtieron, y todos recibieron un nuevo lenguaje para orar en privado, además de otros dones que utilizábamos cuando nos reuníamos. Abrimos varios hogares para acoger a los adictos a la heroína, y todos fueron liberados de las drogas sin dolor por el poder del Espíritu Santo. ¿Aprueba San Pablo hablar en lenguas? El texto de 1 Corintios 14 se refiere al uso excesivo del don de hablar en lenguas en la Iglesia. San Pablo dice: en una reunión comunitaria prefiero decir 5 palabras que se entiendan para instruir a los demás que no 10.000 palabras en lenguas. Versículo 19. No tendría sentido que Pablo llegase a Corinto y comenzase a predicar en lenguas. Los corintios no lo podrían entender, a menos que hubiese alguien que interpretase y tradujese el discurso. Así que él establece unos límites razonables para el uso público de las lenguas. Versículo 27. Así pues, Pablo deja claro que no se ha de prohibir hablar en lenguas. Versículo 39. Respecto al uso privado de este don, el apóstol específicamente nos anima a practicarlo. Pablo dice: yo deseo que todos vosotros habléis en lenguas. Versículo 5. Y gracias a Dios tengo el don de hablar en lenguas más que todos vosotros. Versículo 18. Eso no significa que todo cristiano hable en lenguas, o que somos cristianos de segunda clase si no hablamos en lenguas. No hay cristianos de primera o de segunda, ni tampoco significa que Dios nos ame menos si no hablamos en lenguas. Ciertamente el don de hablar en lenguas es una bendición de Dios. ¿Cómo recibimos el don de hablar en lenguas? Hay quien dice: yo no quiero el don de hablar en lenguas. Dios no forzará nunca a nadie a recibir un don. Las lenguas son solamente uno de los maravillosos dones del Espíritu, y de ninguna manera el único. De la misma forma que todos los dones, ha de ser recibido a través de la fe. No todos los cristianos hablan en lenguas. Ciertamente Pablo dice: yo deseo que todos vosotros habléis en lenguas, dejando claro que este don no es sólo para una categoría especial de cristianos. No hay razón para que cualquiera que desee este don no lo reciba. El apóstol no dice que hablar en lenguas sea el único medio en la vida cristiana. Él dice que es un don muy útil. Si se quiere tenerlo, no hay razón por la cual no se haya de recibir. Como todos los dones divinos, hemos de cooperar con el Espíritu del Señor y poner de nuestra parte para recibirlo. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que nos impiden llenarnos del Espíritu Santo? En una ocasión Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre la oración y el Espíritu Santo. Lucas 11, 9, 13. En este pasaje explicó algunas de las principales dificultades con las que nos podemos enfrentar para recibir los dones de Dios. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y a quien llama le abren. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pez, en lugar del pez le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Así pues, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, mucho más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. La duda. La gente tiene muchas dudas en esta área. La principal es: si lo pido, ¿lo recibiré? Jesús dijo simplemente: y yo os digo, pedid y se os dará. Jesús debería ver que sus oyentes se mantenían escépticos, porque lo repitió de otra forma: buscad y encontraréis, y por tercera vez volvió a insistir: llamad y se os abrirá.
Jesús, conociendo la naturaleza humana, continúa diciendo por cuarta vez: porque el que pide recibe. Los oyentes no están convencidos todavía, así que dice por quinta vez: el que busca encuentra. Nuevamente, en una sexta ocasión, a quien llama le abren. ¿Por qué lo dice 6 veces? Porque Jesús sabe cómo somos. Nos es muy difícil creer que Dios nos concederá algo. Por eso también vemos como algo inusual y maravilloso recibir su Espíritu Santo y los dones que tiene para nosotros. El temor. Aunque consigamos sobreponernos a la duda inicial, algunos de nosotros nos enfrentaremos seguidamente con el temor a lo que vamos a recibir. ¿Será bueno para mí? Jesús utilizó la analogía de un padre humano. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pez, en vez del pez le dará una serpiente? Es inconcebible que la gente trate a sus hijos de esta manera. Jesús continúa diciendo que comparados con Dios, nosotros somos malos. Si nosotros no somos capaces de tratar así a nuestros hijos, entonces es inconcebible que Dios nos trate de esta forma. Dios no nos decepcionará. Si le pedimos que nos llene con el Espíritu Santo y nos entregue los dones maravillosos que tiene para nosotros, eso es exactamente lo que recibiremos. Inadecuación. Naturalmente es importante que no haya falta de perdón o algún otro pecado en nuestra vida, y es necesario que hayamos renunciado a todo lo que sabemos que está mal. Ciertamente, después de esto, a veces continuamos con la sensación de que no lo merecemos, que no somos adecuados. No podemos creer que Dios nos enviará un don. Podemos creer que hará el don a los cristianos más avanzados, pero Jesús no dice nunca: mucho más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los cristianos avanzados, sino mucho más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, estaría bien encontrar a alguien que ore por ti, y si no tienes a nadie que ore por ti, no hay nada que te impide orar por ti mismo. Algunos son llenos del Espíritu Santo sin recibir el don de hablar en lenguas. Ambas cosas no siempre van unidas. Ciertamente en el Nuevo Testamento y en la experiencia sí vienen juntas a menudo. No hay razón por la que tú no puedas pedir el Espíritu Santo y recibir el don de lenguas. Para recibir el don de hablar y orar en lenguas, pide a Dios que te perdone de cualquier cosa que sea una barrera que te impida recibir este don. Rehúsa cualquier aspecto incorrecto de tu vida y confiesa tus pecados. Pide a Dios que te llene de su Espíritu y te conceda el don de hablar en lenguas. Después continúa buscando hasta encontrar, continúa llamando hasta que se abra la puerta. Busca a Dios con todo tu corazón. Abre tu boca y comienza a alabar a Dios con cualquier palabra, aunque no sea de tu conocimiento. Cree que lo que recibes es don de Dios. No permitas que nadie te diga que te lo has inventado. Es muy poco probable que lo hayas hecho. Persevera. Las lenguas necesitan tiempo para desarrollarse. Muchos de nosotros, en nuestra infancia, comenzamos a hablar con un vocabulario muy limitado y gradualmente este se fue desarrollando. Con el don de lenguas pasa igual. Se necesita tiempo para que este don se desarrolle. No te des por vencido. Estar lleno del Espíritu Santo no es experiencia de una sola vez. Pedro recibió la plenitud del Espíritu 3 veces en el espacio de tiempo que nos narran los capítulos 2 al 4 en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo dice: llenaos pronto del Espíritu, Efesios 5:18, utiliza la conjugación del presente de indicativo, urgiéndonos a recibir el Espíritu Santo.
El sacramento de la confirmación. La confirmación perfecciona la gracia de Dios que hemos recibido en el bautismo. Es el sacramento que nos da la plenitud del Espíritu Santo para arraigarnos más profundamente en la condición de hijos de Dios, incorporándonos más solidariamente a Jesucristo, para hacer más firme nuestro vínculo con la Iglesia, para asociarnos todavía más en su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Si no has recibido todavía este sacramento, es muy importante y necesario que lo recibas y te prepares de manera adecuada para este gran acontecimiento. Si lo has recibido, es importante que vivas en consonancia con el don que te ha sido dado y que profundices en tu relación con el Espíritu Santo. La celebración de la confirmación es tu inserción personal en el gozo de Pentecostés.